Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar nuevamente viendo este canal, estos videos. Damos gracias a Dios por una nueva entrevista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy apreciado, muy querido por muchas personas, y en lo personal pues me tocó conocerlo de manera también un poco más cercana. Fue mi maestro en el Instituto Bíblico Magdiel. Y pues para mí es un gran privilegio poder realizarle esta entrevista y poder compartir su testimonio. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro querido hermano Humberto. Gracias, muchas gracias. Mucha presentación para mí, pero muchas gracias. Así es. Nuestro hermano Cano, para aquellos que tal vez así lo conocemos, ¿verdad? Es el hermano Cano. Así es. Muy pocos le dicen Humberto, yo casi no he visto que le digan No, Humberto. casi no. El hermano Cano realmente pues está sirviendo como secretario. Secretario del Instituto Bíblico Magdiel. Cuando yo lo conocí, también era secretario del Instituto Bíblico Magdiel, sí, con nuestra hermana Carmen Julia, cuando ella fue directora. Y bueno, hermano, queremos saber de usted. Sabemos que está aquí ahorita pastoreando el templo de Emaús, pero ¿es de aquí de Matamoros o dónde inició usted su vida? Nos gustaría, hermano, que comenzara precisamente platicándonos de dónde viene usted. Pues bueno, soy originario de la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí, la mera capital del estado de San Luis Potosí. Ahí toda mi vida hasta que me vine a estudiar el Instituto Bíblico Magdiel estuve. Así es que pues de allá provengo. De allá de la ciudad de San Luis. Oh, mire qué padre. ¿Y usted nació en un lugar cristiano? No. De hecho, mis orígenes, el origen de mi familia es un origen muy católico. Demasiado católico, conservador. Debo decir que la familia y hasta la fecha casi la mayoría son católicos profesantes, no son católicos nominales, de esos que dicen ser católicos. Mi familia son católicos que asisten a la iglesia domingo a domingo, que comulgan, que participan, que ustedes ven aquí las posadas bastante raras, y no, allá hacen posadas de verdad con toda la dinámica católica que se requiere, y todos los rezos y todo el asunto. Y es que yo provengo de una familia muy católica. Debo decir que nunca me consideré yo católico desde muy chico. A pesar de ser de una familia muy católica, fui a la iglesia cristiana, pero eso al contrario de ponerme en una situación de creer, me puso en una situación de no creer, ¿verdad? Porque pues por un lado me enseñaban una cosa y por otro lado me enseñaban otra, y entonces mi mente empezó a minimizar las dos tipos de enseñanza. Pero sí, mis orígenes son católicos. Soy el primer pastor. Tengo 2 tíos sacerdotes y 2 primas lejanas, pero finalmente de la familia, que son monjas. Así es que yo soy el único pastor que... la oveja negra. La oveja negra de la familia católica. Oh, Así es. Qué padre, yo desconocía esto, hermano. ¿Y quién, si su familia era católica, quién lo llevaba a la iglesia cristiana? Bueno, primero yo fui a la iglesia porque mamá me mandaba a las famosísimas y muy queridas escuelas de verano. Y de ahí las escuelas de verano pues lo invitan a uno a la escuela dominical, ¿verdad? Y entonces fue como yo empecé a asistir solo completamente. Claro, siempre había hermanos muy buenos hermanos que me procuraban y querían que yo fuera a la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad iba yo solo a estas actividades, nada más. Inclusive lo que a mí me atraía era lo que eran las escuelas de verano y también la escuela dominical. Además, yo no participaba hasta ya un poquito muy adentro de la vida de juventud, pero era mi vida nada más, todos los domingos, ir a la iglesia y cargar a veces con mi hermanito, pero no me imaginaba que algún día iba a ir mi mamá conmigo. ¿Y cómo se da este proceso? ¿Usted a los cuántos años aceptó a Cristo? Bueno, yo acepté ya hasta los 19 años, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Durante todo el tiempo, bueno, debo decir que uno cuando es niño, y sobre todo cuando le dicen una cosa católica y luego le dicen en la iglesia otra, pues acepta a Jesús como 1000 veces, ¿no? Yo creo que también le pasa a los hijos de pastor y a
la mayoría de los niños que van a la iglesia, acepta uno a Cristo como mil veces. Pero la verdad es que yo hice una decisión por Cristo ya a los 19 años. Ya inclusive ya a esa edad mamá iba conmigo a la iglesia, mis hermanos también ya iban conmigo a la iglesia. Ellos, pues un día yo me le planteé a mi mamá y le dije, ya no quiero ir. Y ella dijo, bueno, pues te acompaño. Y yo pensando, dije, no, pues nada más entrando ella no se va a quedar en la iglesia evangélica, nunca más se va a quedar. No hay ni una virgencita, ni una imagen, perdón, pero así eso es lo que yo pensaba. Y no, ese día fue, y ese día se quedó, y hasta la fecha mi mamá es cristiana. Yo creo que ese día se convirtió en ese examen, no sé exactamente, no le he preguntado, pero eso ocurrió 11 o 12 años, estando yo todavía en la primaria. Después tuve un momento de alejamiento de Dios, no de la iglesia, de Dios sí. Y a los 19 años, sirviendo al Señor, yo encontré también a Cristo, me convertí, cambié mi vida, más o menos, no más o menos 19 años yo tenía cuando realmente entregué mi vida a Cristo. ¿Y cómo, perdón, mano, cómo fue esto? ¿Fue en un culto? Bueno, mira, yo creo que les he contado algunas veces, no siempre, pero en algunas clases de Instituto Bíblico me ha tocado comentar que tuve una conversión bastante, vamos a decir, poco diferente. No, si me preguntaras a mí, yo no recomendaría lo que hice, pero en un momento de necesidad de cariño, de aceptación de los amigos, en un momento así que en donde pareciera que todos se fueron a todos lados y que te quedaste solo, Sí, sí. Pues dije, bueno, pues tengo amigos allá, tengo amigos acá, tengo amigos por acá, y a ninguno hallé, y se me ocurrió ir a la iglesia. Se me ocurrió ir a la iglesia, dije, bueno, allá también tengo amigos, porque pues gracias a Dios he sido muy amiguero, y me dirigí a la iglesia ese día. Y después a mí me invitaron a un grupo de teatro y nunca me imaginé que era de teatro evangelístico. O sea, ¿no? Yo había estado en primaria, secundaria, bachillerato en grupos de teatro y me llamó la atención el teatro y me involucraron en el teatro. Te dije que no recomendaba esto porque yo era un no cristiano representando obras cristianas. Bueno, creo que ese puede ser también una buena herramienta, pero ese era yo. Definitivamente, ahí el ver lo que estaba haciendo Dios con las obras de teatro en la gente, empezó a cambiar mi perspectiva de Dios. Yo llegué al momento de no creer en Dios. Yo llegué yo era... Pues a lo mejor algunos los que me conocen saben y entienden que soy que leo y que me gusta estudiar y que soy un poco autodidacta en todas las cosas. Me metí mucho con eso, me metí en la ciencia, me metí en estudios y eso me alejó de Dios y llegó el momento de no creer en Dios, tampoco digamos, en un fanático de no creer, pero me llevó a simplemente ser indiferente. Pero al ver lo que estaba Dios haciendo, o sea, yo actuaba pensando en que pues era una actuación, ¿verdad? Pero cuando veía lo que Dios estaba haciendo en la gente, pues sí fue un choque, un golpe, una manera de llamarme la atención. Veía como cuando los muchachos oraban por la gente, me tocó ver que sanaban. Entonces yo dije, no puede ser esto. Y sí hubo un choque tremendo. Hasta que un día en una campaña evangelística a nivel ciudad, me acuerdo del lugar exactamente de la fecha, no, pero era un julio del 89, y pues era algo increíble, estaban sucediendo cosas que yo no podía creer, pero las veía, entonces no podía negarlas al mismo tiempo. Y pues ahí, incrédulo todavía, pero yo le dije al Señor, si esto es cierto, pues entonces yo quiero estar contigo, ¿verdad? ¿No? Y me agarró Dios, me tomó, me mostró su poder, su amor, su misericordia, y para acabarla me bautizó con su Espíritu Santo. ¿Ese día? Un día después. Oh, okay. Pero, pues, desde la fecha ha sido innegable la existencia del Todopoderoso en mi vida.
Pero así fue, o sea, a mí no sé si sea correcto, pero a mí me mostró su poder, ¿verdad? A mí me mostró su poder en todo su esplendor, me mostró su poder y cuando me mostró su poder yo me sentí tan pecador que tuve que entregarle mi vida a Cristo, ¿verdad? Todavía no se me quita el sentirme igual de pecador, creo, no sé que a lo mejor de repente no está bien, pero pues es lo que me ha mantenido también creyendo todos los días en la necesidad de Dios en mi vida. Y así fue, creo yo que cuando les comento, pues es algo difícil, porque es diferente. Yo no fui un alcohólico, no fui un drogadicto, no fui alguien que lo sacara y rescatara del pecado. Pero cuando yo vi su poder, me sentí, y me sigo sintiendo pecador, ¿verdad? Claro. Ese es el punto. Fíjese que sí es diferente, la verdad. Sí, es poco común, digamos, ¿verdad? Yo sé que existen más, pero es poco común, digamos. Claro, sí es poco común, pero a final de cuentas fue una forma en la que pues Dios trató con usted, ¿verdad? Y qué bueno. ¿En qué momento usted siguió yendo a la iglesia, supongo, ¿no? Sí, después de eso, inmediatamente yo empecé a ir a la iglesia, ya no solo en ese momento yo fui un fiel asistente de la iglesia, no importaba qué tipo de culto fuera o qué fuera, yo era de ir con las damas, con los varones, con los jóvenes. Yo fui a todos los cultos que se pudiera ir en ese momento, desde ese momento. Antes no, pero desde ese momento yo empecé a ir a todos los cultos y me involucré con toda la gente, me involucré con las damas, me involucré con los varones, me involucré con los jóvenes, o sea, me involucré con todos porque yo estaba en todos, o sea, en realidad no quería faltar ni que se me pasara uno solo. Ese sí fue lo que pasó conmigo. Sí. Fíjese que escuchando esto, hace algún tiempo yo escuchaba a una persona y surgió en mí esta pregunta, que qué bueno que usted la tocó, ¿verdad? ¿Usted cree, su opinión, que se deba, o cómo ve, mejor dicho, hay algunos casos, por ejemplo, iglesias, templos, en los que a veces son muy elitistas, ¿no? Como que el culto de jóvenes exclusivamente para jóvenes, el culto de damas exclusivamente para damas, y no puede ir ni uno ni al otro. ¿Usted cree que esto sea bueno? ¿No? Bueno, mira, lo que pasa es que yo creo que como quiera ya han cambiado los tiempos y las formas. Antes estaban muy bien establecidos este tipo de cultos y actividades que le llamábamos nosotros sociedades, estaban muy separadas. Ahora el tiempo ha cambiado hacia el tipo de trabajo y la participación sobre todo de la mujer en la economía ha hecho que nuestros cultos sean bastante diferentes a los que teníamos antaño. Y pues ahora yo creo que no solamente es bueno, sino que se hace necesario que sean más flexibles en el punto, ¿verdad? Que es que haya oportunidad para todos en todos, porque los horarios ya no son los mismos. Entonces sí, definitivamente la iglesia ha cambiado en ese aspecto, en un aspecto donde puede cambiar, y creo que se hace una necesidad el poder involucrar en ciertos horarios a diferentes edades o necesidades. Por supuesto también habrá momentos especiales en donde se requiera solo un tipo de personas, claro. Llámese matrimonios, llámese damas, llámese jóvenes, llámese niños, o sea, hay un tiempo también para todo, pero sí se hace una necesidad que la mayor parte del tiempo estemos trabajando integralmente. Integralmente juntos, ¿verdad? Ok. Y hermano, ¿en qué momento usted se enlista en las filas del ministerio? ¿Cómo fue su llamada? Bueno, yo creo que mi vida ha sido un poco rara, ¿verdad? Un poco rara. Porque si tú me preguntas en qué momento yo sentí un llamado, yo no sé decirte en qué momento sentí un llamado. No. Inmediatamente que me convertí, al otro día yo empecé a asistir a todos los cultos, entonces yo me empecé a involucrar en la obra de Dios. Y yo te puedo decir que ese hasta ahorita ha sido mi llamado, simple y llanamente una involucración en la obra de Dios, que en donde me ha llevado, me ha abierto puertas, yo me he metido y
ha funcionado, por así llamarlo. En su momento yo no recibí ni una oración, ni un... Sí decían, mira qué muchacho, se ve bonito sirviendo al Señor y todo ese tipo de cosas, pero no recibí ningún llamado así espectacular, o que alguien orara por mí, o que me dijeran, tú vas a ser un siervo de Dios que va a todas las naciones. No, nunca, no. En su momento no. Yo empecé a servir a Dios y ahí donde me ha abierto la puerta, ahí es donde yo he servido. Déjame decirte que yo creo que si le sirve a alguien alguna vez oírme, porque pues habrá yo creo que alguno que otro como yo, en ciertos momentos de mi vida ha habido la duda, porque uno oye los llamamientos tan espectaculares de todos, que sí duda uno, digo, ni yo. Y yo tengo un sermón por ahí archivado que tengo en varias, que he tenido que sacar en varias ocasiones, que lo titulé, nada más que nunca le he dicho a nadie, lo titulé, yo no soy amado, soy arrimado. Pero yo creo que a veces me he sentido así por la espectacularidad con la que a veces se cuentan, y no dudo de ninguna manera de los llamados así, solo que así no sucedió conmigo. Y así a veces yo creo que me he sentido, pero cuando saco ese sermón, en ese sermón fue una plática con Dios y me dijo, bueno, ¿qué diferencia hay si yo te estoy apoyando, si estoy contigo? No le hace que no sea tu llamado espectacular o de una forma como lo acostumbran todos. Te ha abierto yo las puertas, y entonces yo dije, bueno, pues no importa que yo sea arrimado mientras esté con el Señor, yo le sigo. Moisés dijo, ojalá que todos fueran profetas. Sí. Y entonces de eso me agarré y dije, bueno, pues ojalá que todos fueran profetas, y hasta la fecha sigo sirviendo. Ya tengo, ya 20, creo que 24 años sirviendo al Señor con credencial, porque antes todavía lo servía al Señor. No, pues ya tiene una larga trayectoria. Pues sí, ya gracias a Dios, me arrimé y no me ha soltado de la mano el Señor. Okay. ¿En qué momento decide usted, o cómo se viene usted a Matamoros? A Matamoros, bueno, esa también es una historia, pues, aunque no sentí un llamado específico por el Señor, yo me di cuenta de una cosa. Me involucraba en las cosas del Señor y todo iba más o menos bien en mi vida. No servía al Señor y no era que yo me fuera a una banca y me quedara tranquilo, sino que prácticamente me salía de la iglesia totalmente, ¿no? Entonces, como que empecé a ver eso en mi vida, y yo dije, no, pues prefiero estar cerquita, y no había para mí otra forma más que servir al Señor. Entonces, tomé la decisión de estudiar, y 3 años no se pudo. Yo creo que eran los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero 3 años no se pudo. 2 años, perdón, 2 años antes iba a ir a diferentes institutos bíblicos. El tercero fue McDiel, y me vine a McDiel. Pero sí hubo una decisión de agarrarme de la mano de Dios, de un deseo de servirle sin recibir ninguna oración ni nada por el estilo. Un deseo de servirle. Dije, bueno, pues yo voy y te sirvo, y quiero esto para mí, quiero que la gente sepa, quiero poder ayudar en la obra de Dios. Y tomé la decisión. Primer instituto bíblico no se pudo, ciertas circunstancias, creo que tuve mucho que ver yo, pero bueno. Segundo, tampoco se pudo. El tercero me vine aquí a McDiel, porque aquí estaba un amigo muy querido mío que era Zambrano, y yo sabía que él iba a poder, pues, ahora sí que amansarle el loco Humberto Cano. y no iba a estar yo así con toda pues viví mucho tiempo solo y con él y todo, pero yo sabía que de alguna manera tenía que estar quieto. Entonces por eso fue la decisión de venirme a McDiel. Creo que fue Dios el que organizó todo de tal manera que yo pudiera estar aquí en el instituto. Me vine después de un accidente en una motocicleta
Yo manejo la motocicleta desde los 10 años y tuve un accidente y fue lo que me motivó. Yo dije, no, yo creo que yo o me voy o me muero. Era un pensamiento, no sé si era cierto, pero fue lo que pensé y mejor me vine, ¿verdad? No creo que haya sido así, pero eso fue lo que pensé. O sea, en realidad eso fue lo que pensé estando ahí en la cama del hospital, porque no me había pasado absolutamente nada, pero si cualquiera que me vio, todo lo que me veían se espantaban horriblemente por la magnitud de mi rostro, y no me pasó absolutamente nada. O sea, fue la cortada, fue el golpazo, pero fuera de ahí, 2 muñecas rotas, muy poquito, fisuras solamente, el rostro casi destrozado, ¿verdad? Pero ningún daño de gravedad, vamos. Yo salí en 2 días del hospital. Entonces yo ahí sí, pues a lo mejor vi muy cerca la muerte sin estar muy enfermo, pero sí por la magnitud del accidente. Y yo dije, o sirvo al Señor o me muero. Entonces yo preferí servir al Señor. Te digo, no sé, en ese momento pensé eso, no sé si haya sido cierto o no, pero lo pensé en la cama y fue lo que me motivó a tomar la última decisión, a completamente venirme. Y bueno, me llegué a Matamoros en el 94 y no me hizo. No, pero es muy interesante saber esto. Yo he escuchado, me ha tocado platicar sobre todo con jóvenes, ¿no? Que luego, hablando acerca del servicio al Señor, y muchos de ellos lo manifiestan como que, es que yo estoy esperando a que alguien venga y ore por mí, o etcétera. Y yo siempre he pensado también que no siempre es necesario esperarse, ¿no? Porque pues ahí está la obra, la misma palabra dice, la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Sí, sí. Entonces yo pienso que todo aquel, así como usted, que quiera trabajar para el Señor, no creo que el Señor diga, ay no sí, trabajes. Exacto. Siempre está ahí y pues usted es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. El que quiera trabajar siempre va a encontrar un lugar. Donde es un lugar especial de Dios para uno. Y pues la invitación para el que quiera trabajar, no importa que no se sienta llamado, yo creo que sí puede trabajar. Amén, claro que sí. Y después de que usted entra al instituto, ¿qué hizo? Bueno, pues gracias a Dios yo estuve en el instituto también, pues ahí yo participé muy activamente en el instituto bíblico. Fui estudiante, pero bueno, hice de todo, ¿verdad? En Magdiel empecé a hacer trabajos que se requerían en Magdiel. Agarraba la podadora y agarraba la camioneta y agarraba y estudiaba, y entonces me involucré mucho en Magdiel. Lo cierto que desde el primer día que llegué yo empecé a involucrarme en Magdiel. Yo creo que también era plan de Dios, porque pues ahí estoy desde la fecha, ¿verdad? Desde la fecha ahí estoy, pero sí, yo me empecé a involucrar, pasaron los 3 años que tenía, me gradué. Lo cierto es que al principio sí no tenía ni la menor idea de lo que yo era. 6 meses antes de graduar, de esas otras crisis existenciales que uno tiene, yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? No tengo idea. A todo el mundo que le preguntaban ya en tercer año, no, pues yo voy a ser pastor, o yo voy a ser evangelista, o yo voy a ser X, o yo voy a ser Z. Y honestamente yo era líder en la escuela, pero si a mí me preguntaban qué vas a hacer, yo no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer. Unos, no, pues yo me voy a regresar a la iglesia, y otro, yo no voy a salir de aquí, ¿a dónde me voy a ir? No tenía idea de dónde irme. De hecho, cuando salí del Instituto Bíblico, no tenía la idea de qué hacer, que me regresé a la casa, porque no sabía yo qué hacer, ¿verdad? Entonces me regresé a la casa. ¿Se regresó a San Luis? A San Luis, y a la casa de mi mamá. Y ahí estuve, pues gracias a Dios nada más estuve 3 meses, a lo mejor sí, 3 meses, pero pues recibí una llamada del hermano Morla, director de Magdiel. Yo había ayudado al Magdiel con grupos de americanos que llegaban y hacían obras, ¿no? Y en ese tiempo estaban construyendo la cerca de Magdiel, la de afuera. Y pues entonces necesitaban a alguien que manejara la camioneta para
traer arena, traer cemento, traer de lo que ellos necesitaran, traerlos y llevarlos al hotel, traerlos del hotel. Necesitaban a alguien que hiciera eso. No se trataba de ningún púlpito, no se trataba de ninguna cosa así. Y yo me vine a MacDiel en el principio del ministerio, me vine a eso. Llegué en agosto del 97, otra vez, nomás duré 3 meses allá en la casa. Me vine y yo empecé a trabajar en eso, trayendo y llevando misioneros, trayendo blogs, arena, cargándoles para ellos. Y ahí empezó la historia del ministerio en cierto sentido. En el servicio. Otra vez en el servicio, ¿no? Otra vez en el servicio, sí. Y pues, de hecho, pues, todos los ministerios son serviciales. Sí, claro, ¿no? por supuesto, sí, Todo para el servicio. Esa es la palabra, ministerio, servicio. Sí. En realidad. ¿Y en qué momento entonces usted, o cómo es que llega o se da cuenta usted del pastorado? Bueno, es que yo no me he dado cuenta de lo que soy. ¿O cómo llegó usted al No pastorado? me he dado cuenta todavía porque te digo, o sea, yo creo que a mí lo que el lugar donde, o el lugar que me corresponde es el que tú me puedes dar o el que los otros me dan. O sea, para mí me queda claro por lo que ustedes dicen, no por lo que yo quise hacer. Pero gracias a Dios, pues, no sé por qué, pero los hermanos empezaron a tener confianza, muchos hermanos. Y entonces ellos me empezaron a agarrar y predica aquí, que dirige acá y que vente para acá. Y de ahí de MacDiel empecé a ir a muchos lugares, a predicar, a servir también. Y pues entonces la gente empezó a conocerme, ¿verdad? La gente en Matamoros empezó a conocerme, pastores, ministros, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, empezó a conocerme. Ahí fue que yo empecé el ministerio ya también en los púlpitos, trabajando, predicando. Me gustaría decirte que yo me fui a la calle a predicar, pero no me fui hasta después. Pues sí lo he hecho, pero ya más por necesidad que porque en ese momento lo hacía. No, me invitaban a las iglesias y también me invitaron a otra campaña evangelística, pero ahí es donde empecé, pues trabajando con el ministerio, con los ministros. Me invitaron a participar al distrito porque querían un secretario que supiera manejar una computadora. Y pues yo sabía manejar una computadora. En aquel tiempo no son nada parecido a lo que tú conoces. Eran increíblemente grandes y increíblemente complicadas, y se hacían muy pocas cosas con ellos. Pero yo sabía algo. Y empecé a trabajar primero en lo que era la región, porque aquí era una región, todo Matamoros, no eran dos, era una región, con el presbítero, que en ese momento era el hermano José Ortiz. Me dijo, vente, ayúdame aquí a la computadora, y empecé a trabajar en la computadora con eso. Después fue con el distrito. Seguía trabajando en MacDiel y me desarrollaba estas actividades, sino que me dijeron, bueno, pues ahora vamos a poner una oficina, te tienes que venir a trabajar a la oficina. Fui y les dije a MacDiel, hermanos, pues voy a ir a trabajar a la oficina del distrito, y me vine a trabajar a la oficina del distrito. A los 3 meses me dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar de lugar de la oficina del distrito. Estaba en la casa del superintendente, que en aquel tiempo era un hermano que se llamaba Juan Vivian. Y lo teníamos en su casa, la oficina del distrito era la sala de su casa. Y nos dijo, nos vamos a cambiar. Ok, a usted donde me diga. Nos vamos a ir a MacDiel. Entonces yo nomás duré 3 meses afuera de MacDiel y me regresaron a MacDiel otra vez. Pero bueno, ahí tenía un trabajo distinto, no tenía mucho que ver con MacDiel, pero iba a MacDiel como quiera todos los santos días. Y pues de ahí hubo la oportunidad de empezar también a dar clase. Me invitaron a Gilgal, ahí participé, tuve también como secretario tesorero casi 6 años, hacía un tiempo atrás. Y después me invitaron a dar clase en MacDiel,
Y después fui el prefecto, después fui el subdirector y ahorita soy el secretario, ¿verdad? de MacDiel. Pero toda mi vida ministerial fue una puerta que Dios abrió y toda mi vida hasta hoy, no sé más adelante, pero toda mi vida ministerial prácticamente un trabajo principal ha sido MacDiel. De MacDiel se vio esta obra aquí, esta obra estaba cerrada, estaba clausurada. Entonces el mismo superintendente me dijo, bueno, pues ya que estamos aquí en MacDiel, ¿por qué no te vienes y trabajas aquí? Y yo dije, bueno, pues sí, había tenido otras colaboraciones en otras iglesias, hermano José Ortiz, allá la hermana Emma Hernández, allá por la región sur, también estuve colaborando con ella. Dijimos, pues si pudimos en todos lados, ¿por qué no podemos aquí? Sí, sí. Y bueno, eso fue un error mío, porque yo me sentía con la capacidad, ¿verdad? Y creo que Dios me dio la lección de mi vida, no era mi capacidad, era la capacidad de Dios. Y me ha hecho llorar y sufrir mucho aquí, pero aquí me ha dejado, ¿verdad? Y entonces ya en el año 2000, yo llegué en el año 2000 aquí. Aquí era una obra abandonada, un templo de 4x4, destruido. Y bueno, Dios nos ha bendecido con todo lo que hasta hoy tenemos, y puedo decir que ha sido Dios completamente. No, pues sí, ¿verdad? Si usted que era un pequeño cuarto, pues ahorita sí ya, pues ya se ve el cambio grandemente. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, usted se la ha pasado en MacDiel, su ministerio, vamos a decirlo, sí, en realidad desde que yo llegué, gran parte de mi vida ministerial ha sido en MacDiel. Entonces, estoy muy ligado al instituto. La iglesia misma estaba, porque ahorita estamos lejanos, pero la iglesia siempre estuvo muy ligada, como casi todas las del área. Pero pues al principio esta iglesia era de MacDiel. Yo venía nada más a que me dijeran el pastor, pero en realidad la pastoreaban ellos, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo en realidad las pastoreaban estudiantes de MacDiel. Hasta hace poco tiempo que pues ya empezó a crecer la obra y empezó a necesitar un poco más de tiempo y de ideas ya más establecidas. Pero sí, mucho tiempo esta iglesia la pastorearon puros estudiantes de MacDiel. ¿Cómo están trabajando ahorita en MacDiel? Bueno, pues yo creo que como casi todos nuestros institutos bíblicos y las escuelas en general, estamos trabajando de manera virtual, ¿verdad? Muy complicado, muy difícil. Sobre todo en MacDiel, que nuestro formato era de internado. Sí. Entonces cambiar de internado hacia virtual ha sido, no un poco difícil, yo diría ha sido mucho difícil, porque pues en las escuelas regularmente va el estudiante y se va a su casa, ¿verdad? Pero aquí en MacDiel el modelo era quedarnos ahí, el modelo era estar allí, y entonces pues sí, definitivamente ha sido bastante complicado y difícil, pero pues yo creo que hasta aquí Dios nos ha ayudado y estamos trabajando en las mañanas todavía de manera virtual. Pues gracias a Dios los muchachos se animaron, le están echando ganas, son 68 estudiantes, como quiera que sea, y pues ahí están. Y es que sí, como usted menciona, es un cambio muy drástico, porque yo creo que MacDiel era digo, todo es especial, ¿no? Sí. Pero lo que la mayoría, por ejemplo, en mi caso, buscamos cuando entramos a MacDiel, era precisamente vivir la experiencia del internado. Sí. De estar lejos por ejemplo, de tu casa. Yo que vengo de la Ciudad de México, estar lejos de casa, desligarte hasta cierto punto, ¿verdad? La familia, los amigos, todo. Y estar acá viviendo de fe y sirviendo al Señor, porque pues, para los que no saben, ¿verdad? En MacDiel hay un horario desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, no sé si ya lo cambiaron. No, está igual. Pero ese horario siempre estaba ahí, actividades todo el día repartidas por horario, y eso era lo que te iba formando. Sí, definitivamente, esa es la formación más integral que tenemos, es el horario, ¿verdad? No tanto la academia, sino, bueno, la academia nos da conocimiento y el internado nos forma. Sí, así es porque, o sea, era desde el inicio de que
a las 6 de la mañana levantarte y ya tenías que hacer, ¿no? Ya Que tenías que tenía hacer. que lavar los baños, el que tenía que barrer la explanada, ir a preparar el desayuno, todas las clases después, terminando la comida y luego el tiempo de estudio, que tenían que estudiar y hacer Así es, su pues. tarea, el tiempo de oración, que también daban ese horario para tu devocional personal, Sí, claro. y luego en la noche también la oración grupal, ¿no? Que La separaban oración grupal. mujeres y varones, y la oración grupal, ¿no? Eso Sí. era algo muy especial, muy bonito. Sí, definitivamente. Que formaba, Sí. Es algo, formaba por eso esta- sí hemos batallado, ¿verdad? Porque la dinámica se nos ha volteado toda. Aunque hemos tratado de recuperar varias cosas, por ejemplo, los cultos del viernes, los hemos tratado de recuperar y seguir haciéndolos. La oración nocturna a las 9 de la noche la seguimos haciendo, pero bueno, con sus complicaciones de virtual, pero la seguimos haciendo. Ah, mire, qué interesante. Sí, A mí sí, sí. todavía alcancé los cultos de viernes en la famosa capellita, ¿verdad? Ajá, En la que sí, está sí. acá atrás, y pues era algo muy especial. Yo sé que ya repetí mucho la palabra Sí, no, especial, pero es que es pero la no hay verdad. otra forma Sí, de, no hay de otra forma de describirlo, ¿no? describirlo. Esos cultos, recuerdo mucho una experiencia que luego le he platicado y muchos no la creen, pero sí pasó. Fue algo bien especial esa noche. Muchas, ¿no? Pero esa Sí, sí, noche en sí. especial fue muy guardada. Yo la tengo bien grabada y bien presente de ese culto, de esos Sí, sí. cultos del viernes en Magdiel. Sí, de hecho yo te digo que cada generación tiene su propia experiencia de ese tipo. A veces los que cuando están en este caso, cuando estás, la mayoría piensa, no, pues esto es único y extraordinario. Pero cuando ya llevas veintitantos años trabajando ahí, te das cuenta que Dios trabaja regularmente con cada generación. Con su propio avivamiento, con su propia experiencia, con su propio forma de formarlos, Dios. Entonces, este tipo de experiencias como tú la tienes, pues yo creo que casi cada generación puede contarla. Y eso es lo extraordinario y lo especial de Magdiel, que cada quien tiene su propia experiencia de avivamiento y de entrega. ¿Cuándo son las inscripciones? Por Bueno, si hay alguien que quiere sí, entrar. ahorita estamos en un periodo. Nosotros recibimos estudiantes de nuevo ingreso tanto en agosto pasado, en los agostos, como en enero. Así es que sí, claro, hay con ciertas explicaciones que se tienen que dar. Son 6 tetramestres, hay que cumplir con los 6, no importando si entras en agosto o en enero. Pero tenemos la entrada en enero regularmente. Tenemos una muy buena cantidad de personas que entran en enero. Entonces están muy a tiempo para poder entrar. A entrar. Al instituto. ¿En dónde pueden encontrar esa información? Bueno, tenemos información en la página de Facebook. Ahí la página de Facebook es Instituto Bíblico Magdiel. Así la tenemos. Ahí pueden encontrar bastante información de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Arnoldo Pérez es nuestro director, muy amado y querido también por todos. Y él tiene toda la información que necesita. Por supuesto, estamos al servicio de ustedes también para, si no lo encuentran, poder dársela, ¿verdad? Pero en el instituto, en la página viene todos los contactos. Todos los contactos. Sí. Ok, bueno, si alguien quiere, ya le entró la duda o las ganas, no bien dicho, ¿no? De entrar, pues busque la página de Facebook, Instituto Bíblico Magdiel. He estado pensando lo que hemos estado platicando y pues me llama mucho la atención esto que usted menciona acerca de no necesitar o no esperar, mejor dicho, no esperar a que alguien venga y te diga hazlo, sino la iniciativa de usted hacerlo, ¿no? A trabajar. Y cómo es que hasta ahorita, de ese jovencito que pensó, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ahorita ya pues es un pastor bien conocido, muy desarrollado en el ministerio, ya con muchos años de experiencia que pues todos admiramos, ¿no? Y reconocemos en lo personal que hemos sido sus alumnos. Sabemos que pues tiene esa capacidad, como usted lo menciona, de estudiar, de aprender y la facilidad de enseñar, porque pues sí se da, no quiero hablar mal de nadie, pero hay maestros que a veces se les dificulta darse a entender. Sí. Y pues usted siempre hablando, siempre expresándose con todo su cuerpo, todo lo que tiene que decir. Demasiado conocido por eso, ¿verdad? Sí. Es un claro ejemplo, ¿no? De que de cuando alguien quiere hacer las cosas y quiere servir al Señor, pues se puede hacer. Así se es, puede sí, hacer. definitivamente. Y bueno, hermanos, vamos a aprovechar a nuestro hermano Humberto Cano
y vamos a hacerle la misma serie de preguntas que le hemos estado haciendo a varios hermanos, ¿verdad, hermanos? A pastores. Y vamos a ver la opinión de nuestro hermano Humberto Cano. Así que tome usted nota. Recuerde que la dinámica es sencilla. Nada más le voy a mencionar algunos puntos, algunos temas doctrinales, sociales. Y pues usted va a tratar de darme su respuesta en una sola palabra. Yo sé que es difícil, es complicado. Y más para alguien que habla mucho. Ya sé, pero vamos a iniciar. Tome nota, hermano. Número 1, neopentecostalismo. Emocionalismo. Teología de la prosperidad. Manipulación. Movimiento judeomesiánico. Peligroso. Somos mexicanos. Yes. Posmodernismo. Desafío. No, ya he escuchado esa, está muy Desafío, bien. pero si me quieres decir, es el desafío de la iglesia. Tratar de sacar a esa gente de allí es un desafío. Contrarrestar, ¿no? Todo. Feminismo. Una utopía, falacia. Un mundo imaginario. Eutanasia. Defendemos la vida. Ok. Aborto. Yo creo exactamente igual. Defendemos la vida. A toda costa defendemos la vida. Ok. Pues la siguiente, pena de muerte. Es que son muy similares, pero al final de cuentas, como cristianos, defendemos la vida. Como cristiano. Ok. Identidad de género. Pues una mentira. Comunidad LGBT. Extinción. Ya sé. Secularismo. Muy peligroso. Muy peligroso. Profesionistas del evangelio. Pues no deseable. Muy bien. Movimiento carismático. Pues una copia, ¿no? Copia barata, digamos, no original. No original. Ok. Ecumenismo. Profecía bíblica. Vamos hacia allá. Sí. El nuevo calvinismo. Esa fue la más difícil que me llegó, pero sí, es digamos que es peligroso porque podemos interpretar de mal. Creo que aquí debo decir que son nuestros hermanos, pero que sí debemos tener mucho cuidado. Ok. Iglesia virtual. Necesidad. Movimiento apostólico y profético. Manipulación más grande que la primera. Más grande que la prosperidad. Ok. Divorcio y recasamiento. Pues una triste realidad. Teología de la liberación. Pues somos esclavos de Jesucristo. Gracia convertida en libertinaje. Es el peligro más grande al que nos enfrentamos. Existe y habrá que contrarrestarlo con todo lo que tenemos. La libertad no es para libertinaje. Somos, como lo dije anterior, somos esclavos de Jesucristo. Amén. Iglesia moderna. Existe una sola iglesia desde el principio y hasta el final y seguirá teniendo sus principios únicos y verdaderos. Muy bien. Fíjese que me llamó la atención lo que dijo y me gustaría preguntarle más a fondo acerca de la gracia convertida en libertinaje. ¿Usted cuál cree que sea la línea o el punto en el que se cruza esa línea de la libertad al libertinaje? ¿En qué momento uno ya dice, ya cayó en el libertinaje? Bueno, sí es una línea que pareciera delgada y sin embargo no lo es, porque debemos recordar que nuestra regla de fe y conducta, y ahí es donde está el punto, nuestra regla de fe y conducta es la Biblia. Entonces, nada de lo que está en la Biblia debe estar por debajo o sin cuidado. La Biblia es nuestra línea marcada y aunque a algunos les pareciera delgada, la verdad es que no. O sea, la Biblia tiene bien perfectamente delineado cuál es la libertad verdadera y cuál es el libertinaje.
Y la misma escritura nos dice que la libertad es, si cuando conocemos al Hijo de Dios tenemos libertad. Entonces, esa es la que debemos hacer. Nuestra lucha está en conocer a Jesús a través de la escritura. Y entonces la línea, cuando uno estudia eso, cada vez se ve más gruesa. ¿Qué es lo que pasa cuando ves la línea delgada? Porque no estás metido con Dios, porque no estás siendo esclavo de Jesucristo. Cuando uno es esclavo de Jesucristo, la línea del libertinaje se le va muy lejos. Cuando uno quiere ser libre, la línea se la acerca completamente. Entonces, definitivamente la Biblia es nuestra línea marcada, está bien marcada. Queremos engañar nuestra mente para decir, no, es una línea pequeñita, no es. Toda la Biblia, 66 libros. Sí, y sí tiene bastante razón, hermano. Yo creo que actualmente, esa es mi opinión, ¿verdad? Actualmente es algo que se está viendo mucho, bastante. Si usted habla o alguien de los que nos están viendo habla con alguien de la iglesia, la mayoría de los casos pues son las nuevas generaciones, ¿no? Con este movimiento como el posmodernismo que veíamos, con ideas que hay ahorita, ideas muy peligrosas, perdón, quieren transformarlas a la iglesia, y eso es un peligro, ¿no? Porque definitivamente. La iglesia no tenemos que buscar cómo va a ser, lo que la iglesia es, porque nuestra regla de fe y conducta es la Biblia. Y la Biblia, a diferencia de casi cualquier otra cosa, no ha cambiado desde sus inicios. O sea, el Génesis tiene 4.000 años y no ha cambiado. El Mateo, Marcos, Lucas, casi 2.000 años y no ha cambiado. A diferencia de todo lo demás que cambia, la ciencia cambia, las filosofías cambian. Lo que no ha cambiado es la Biblia. Entonces, en realidad la iglesia no tendría que, por supuesto, hay que entenderla, hay que buscarla, hay que vivirla. Por supuesto, no quiere decir que tendríamos que ser ese cristiano fanático de siglos pasados, Sí. Pero tampoco nos da la oportunidad de ser el cristiano light, como le llamamos, de hacer lo que sea. No, la línea está marcada por la escritura. La exageración hace el fanatismo, la exageración hace el libertinaje. Tiene que ser uno centrado en la escritura. ¿Usted qué opina actualmente? Pues fue una necesidad, fue una necesidad muy grande, ¿no? Que de repente dijeron, ya se cierran los templos, no hay cultos presenciales, y pues se tuvo que ver la manera de seguir alimentando a la Grey. Pero actualmente, ya que se abrieron los templos, ya se puede asistir y todo, ¿usted qué opina de seguir realizando los cultos de manera virtual? No sé en qué momento de la plática que tenemos, comenté que la iglesia, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, es una sola iglesia. No hay muchas, la realidad es una sola iglesia. Lo que vemos aquí es una congregación, a donde tú asistes es otra congregación, donde van los demás es otra congregación, la iglesia es una. En realidad siempre ha sido virtual, porque es una iglesia en todo el mundo. Nos hemos congregado en diferentes lugares, pero iglesia siempre ha sido una, grande. De tal manera que lo que yo creo es que hay que agarrar todas las herramientas necesarias para predicar los principios del Evangelio, la Biblia, la iglesia en todo, pero tenemos que agarrar todos los recursos en sus tiempos, en cada tiempo diferente, para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy se nos presenta esta oportunidad, porque para mí yo creo que es una oportunidad. Sí. En realidad, lo que debo yo decir es que ha funcionado de repente más que las campañas en las calles hoy día, porque no es la misma mundo que vivíamos cuando era yo niño. Cuando era yo niño veíamos muchísima gente en la calle, ahora no la vemos. Ahora la vemos metida en el celular. Sí. Entonces, ¿dónde está ir a todo el mundo? Pues si voy a la plaza no hay nadie, pero si me meto al Facebook hay todos. Entonces, creo que es una necesidad. Sin embargo, otra vez vamos a la Biblia, y la Biblia dice que no dejando de congregarnos.
Entonces la iglesia es una, la congregación es otra. Sí, porque... Entonces debemos entender que la iglesia debemos usar todos los medios y recursos, pero la Biblia dice que no te dejes de congregarte, y ahí sí no hay virtualidad que pueda. Por supuesto, habrá momentos en que sea necesario, pero cuando ya no sea necesario, debiera haber congregación. La congregación no es virtual, es así. La iglesia, todo el mundo. La congregación es una sola. Entonces ahí lo que debemos tener cuidado entre una cosa y la otra. La gente debe de entender que la Biblia dice, no dejes de congregarte. Entonces, la iglesia usa todas las herramientas y la iglesia se congrega. Sí, de hecho es un concepto que a veces se malinterpreta, se confunde, ¿no? Porque sí es, como usted lo menciona, necesario utilizar las herramientas que pues hay en la actualidad, ¿no? Para compartir el evangelio, y esto es una oportunidad, pero sí en el sentido de, por ejemplo, hay congregaciones, hermanos, que dejaron de congregarse por la comodidad de a veces verlo en la casa. Sí. Pero entenderemos que no es lo mismo, y gracias a Dios por la escuela pública. La escuela pública a los padres les está enseñando que es imposible que el niño aprenda o que rinde igual que en la escuela. Claro. Ese mismo sentido debe trasladarse a la iglesia. O sea, no es lo mismo que tú estés viéndolo por la pantalla de tu computadora o de tu televisión inteligente, a que vayas al lugar donde estás recibiendo la alimentación exacta. Recordando también que la palabra de Dios es alimento, ¿verdad? Y regularmente uno se puede ir a un restaurante de manera virtual, ¿verdad? No vas a decir, bueno, pues me voy a comer aquí un caldo de res, y bueno, pues ahí me lo sirves y me lo pones en la computadora, ¿verdad? No. O te lo traen o vas por él. Entonces, desde ese punto de vista, alguien va a decir, no, pero es que también estoy escuchando alimento, pero la idea de un restaurante no es solo el alimento, sino pues me lo como en la casa. Hay una idea diferente del restaurante. Voy y me lo como ahí porque tengo varios beneficios, interacciones, diferentes cosas. Entonces lo mismo es la congregación. La iglesia es una, la congregación es otra. La iglesia debe utilizar todas las herramientas para llegar hasta el fin del mundo, pero en la iglesia se congrega. Habrá momentos en que lo tenga que hacer a distancia. Yo estuve de acuerdo en la iglesia a distancia, en esta forma de hacerlo, pero ahora los hermanos tendrán que darse cuenta que así como sus hijos no rinden, o todos vivimos estresados en la casa porque tenemos clases virtuales, pues lo mismo va a suceder cuando yo me quede en la iglesia y en la casa por no congregarme. Entonces debemos aprender a congregarnos y debemos aprender a hacer ese tipo de trabajos que me lo estás haciendo. Te felicito porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Ya nosotros veteranos tratamos, pero no nos sale. Pero qué bueno que tú lo estás haciendo. Yo te felicito porque este es el mundo al que hay que entrar y es el reto. Esto lo tiene que hacer la iglesia. Pero no por eso ya no vamos a ir al templo. No. Definitivamente, por eso son dos cosas diferentes. Congregación, iglesia, tú la iglesia es todo. Si la iglesia siempre ha sido de repente en un concepto de siquiera algún día lo veremos. La iglesia en cierto sentido siempre ha sido virtual porque está en todo el mundo. Pero la iglesia tiene necesidad de congregarse. No se puede congregar virtualmente. Claro. Entonces hay que seguir congregándonos, hay que seguir asistiendo a nuestros cultos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como lo dice la palabra. Sí, exactamente así lo dice. Así como lo dice, no hay línea, si no te congregas caes en el libertinaje, no tiene que ser otra cosa así, un pecado espectacular, no te congregas, no obedeces, cruzaste al libertinaje. Qué buena forma de aplicarlo, ¿no? Sí. Me sorprendió, y sin temor a equivocarme, creo que aquí en Matamoros es la única o la primera iglesia que tiene el concepto de iglesia a los sordos. Sí, estamos en ese sentido. Otra vez, no sé, me llega a mí una puerta y la tenemos que tomar, y nos llega por medio de mi hijo, que también yo no entendía lo que Dios estaba haciendo con él, pero él aprendió el lenguaje de señas y ahora estamos trabajando también. Ha sido muy complicado, muy difícil. De hecho, te digo,
Ahorita solamente tiene el nombre de iglesia de sordos, no es una iglesia de sordos, pero queremos que sea y estamos trabajando fuertemente para eso. No, pero qué bueno, porque o sea, yo creo que nadie se había puesto a pensar tan detenidamente como para llevarlo a la práctica. De hecho, déjame, si quiero hacer el comercial completo, la idea nuestra es de establecer un ministerio a nivel nacional de las Asambleas de Dios de alcance a los sordos. Nuestra idea no es local, nuestra idea es nacional. Por supuesto surge no solo en la iglesia, sino con base en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Tenemos jóvenes de muchos lados de la República y eso nos da la base principal para trabajar con diferentes estados de la República que quieran unirse a este ministerio. Aquí estamos haciendo una prueba piloto, es muy difícil porque fuera de la Ciudad de México el sordo se esconde, el sordo se relega. Y entonces encontrarlos ha sido todo un reto y luego también que nos tengan la confianza, que ese es el paso en que vamos. Apenas vamos conociéndolos, entendiéndolos, buscándolos, aprendiendo de ellos. Y ya los trajimos aquí a la iglesia varias veces, pero todavía no logramos que ellos tengan el hábito de venir a la iglesia, pero lo lograremos, yo creo, algún día. Sí, pero qué bueno, gracias a Dios, hermano, que tuvieron esa iniciativa y aceptaron el reto de decir, no, pues lo voy a hacer, ¿no? Y por algo se empieza. Así es. Y qué bueno que ustedes sean los pioneros en este sentido, porque nos muestran que a veces nosotros decimos, pues ya está el templo, ya el predicador y el pastor, ya con esto es suficiente. No, siempre hay que buscar nuevas formas y tratar, como usted lo dice, ir a todas las naciones también implica este trabajo. También, ¿no? También estas personas que pues no pueden escuchar, obviamente, también necesitan recibir el evangelio. Es algo increíble porque tú con un ciego, aunque sea ciego, tú puedes comunicarle el evangelio. Cualquiera puede comunicarle el evangelio, aunque sea ciego. Pero a un sordo no puedes predicarle el evangelio si no conoces su lengua. Así es. Entonces es algo increíble, pero bueno, Dios nos ha puesto en este aspecto, te digo, es una puerta en que Dios nos abrió y estamos entrando a ella. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Y pues nuestro hermano, su familia trabajando en el ministerio, su esposa, los que no la conocen, nuestra hermana Anaí, su esposa, también maestra del Instituto Bíblico, maestra de primaria. Sí, es maestra de primaria. También. Quinto y sexto grado, especialista en esos grados, que son bien difíciles. Sí, bueno, pues y maestra de gramática. De gramática en los institutos bíblicos. Sí, también fue mi maestra, muy estricta, pero con mucho conocimiento. Sí, definitivamente. Tiene una familia muy bonita, hermano. Tiene Gracias, una familia muy bonita. Y gracias a Dios que involucrándonos en el ministerio, apoyándolo, pues, ¿qué podemos decirle, verdad? Que Dios le siga bendiciendo, hermano, que Dios le siga abriendo puertas. Abriendo puertas, y qué bueno que tenemos ministerios como el de usted que no están sentados esperando que Dios les hable, sino que ustedes se levantan y toman la iniciativa de decir yo voy. Yo voy. Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Y pues muchas gracias, hermanos, por compartir con nosotros este tiempo, por darnos la oportunidad de entrar hasta su casa, ¿verdad? De esta forma. Déjenos sus comentarios, qué es lo que opinan, si tiene alguna pregunta para nuestro hermano Humberto. Más adelante me gustaría, de una vez se lo digo, me gustaría tener también una plática, pero ya de un tema en específico, ¿no? No sé, estaba pensando mucho hablar un tema escatológico, y yo creo que usted es una de las personas que conocen mucho ese tema, lo he escuchado hablar acerca de escatología, y sí me gustaría entrevistarlo más adelante. Coméntenos, hermanos, los esperamos en la próxima entrevista. Muchas gracias, hermano Humberto. Amén. Sí, que Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, hermano. Bueno, pues muchas gracias, los esperamos en la próxima entrevista. Dios les bendiga.